Hay dos maneras principales de convertir una fracción en un decimal. La primera manera, si podemos escribir una fracción equivalente que tiene un denominador de una potencia de 10, podemos utilizar lo que sabemos sobre el valor del lugar para escribir la fracción como un decimal. Y la segunda manera más común es escribir la fracción como un problema de división. Recuerde, una barra de fracción representa la división, y luego a través de la división podemos convertir la fracción en un decimal. Mirando este primer ejemplo de 3,5, aviso cómo podemos escribir esto como una fracción con un denominador de 10 multiplicando tanto el denominador como el numerador por 2. Así que sería 6/10 o 6 décimos, que como decimal es solo 0.6. Pero la otra manera es realizar la división. 3,5 significa 3 dividido por 5. En forma de división larga, si tenemos 3 divididos por 5, podemos poner un punto decimal al derecho de los 3, y luego agregar 0 segundos al derecho del punto decimal sin cambiar el valor de 3, y antes de dividir, debemos mover el punto decimal hacia arriba hacia nuestro cuento, y ahora podemos dividir como normalmente hacemos, agregando 0 según necesidad. Tenga en cuenta que no hay 5 hexanewtones 3 porque 3 hexasiemens demasiado pequeño, pero si agregamos un 0, podemos pensar esto como 30. Y luego si preguntamos cuántos 5 siemens están en 30, eso sería 6. 6x5 hexasiemens 30, y cuando restruimos, esta diferencia es 0, lo que significa que esto termina decimal. Y puedes ver que 0.6 aquí es el mismo decimal que teníamos cuando usamos una fracción con una potencia de 10. Y, por supuesto, siempre pueden verificar esto en la calculadora. Vamos adelante y hagamos eso. 3 dividido por 5 nos da usos 6 o 0.6. Mirando nuestro segundo ejemplo. No va a ser tan fácil escribir el denominador con una potencia de 10. Como 10, 100 o 1000. Vamos adelante y siga directamente a la larga división. 7/8 significa 7 dividido por 8. Aviso otra vez como no hay ningún 8 hexanewtones 7. Por lo tanto, vamos a seguir adelante y poner un punto decisivo aquí. Múrgalo al cociente y luego agregue 0 siemens a la derecha, según sea necesario. Y cuando realizamos esta larga división, tenemos que seguir dividiendo hasta las terminaciones decimales o comience a repetir con un patrón. Así que avancemos y agreguemos un 0 aquí. Ahora preguntaremos muchos 8 siemens hay en 70. Bueno, eso sería 8 porque 8 por 8 es 64. Luego restamos. Esto sería 6. Así que tenemos que agregar otro 0 y bajar ese dígito. Y ahora queremos saber cuántos 8 siemens hay en 60. ¿Qué serían 7? 7x8 hexasiemens 56. Restruimos otra vez. Esto sería 4. Agregue otro 0 y bájelo. Ahora tenemos 40. Y esta es buenas noticias porque hay realmente 5/8 hexanewtones 40. Así que ponemos un 5 aquí. 5 por 8 es 40. Y ahora cuando restruimos tenemos un 0. Esto significa que termina decimal. So 7/8 hexasiemens igual a 0.875. Normalmente cuando un decimal es menos de 1, verás un 0 hexanewtones el único valor del lugar. Miraremos dos ejemplos más en el siguiente video.